7 y vamos a recordar un poco lo que pasó con el Señor Jesucristo cuando Él murió, su pasión, su sufrimiento, y esperamos que el Espíritu Santo le ayude a usted a ver lo que no ha visto y eso le provoque una reacción en su corazón a adorarlo. Cuando yo digo adorarlo, el oriental, cuando oye la palabra adoración, él entiende que adoración es servir. Y es servir poniéndose con la nariz en el polvo, o sea, humillado, reconociendo que su servicio es una condición automática, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que el Señor Jesucristo hizo algo por nosotros que nosotros no podíamos hacer, ni nadie podía hacer por nosotros, y esto pues tiene que llevarnos a la adoración. Amén. Vamos a leer antifonalmente Mateo 27, 27 en adelante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús le pido que el Espíritu Santo le dé vigor, fuerzas y que se abran los corazones para su palabra y que podamos recordar ahora el juicio por el pecado y los momentos de agonía, profecías que se cumplieron y los sufrimientos de el Cordero que fue inmolado, el dolor, la angustia, las penalidades, la forma en que Él era tentado a pecar y no pecó, y todo lo que Él sufrió en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Le ruego que nos ayude, que nos abra los ojos de la comprensión y que nosotros podamos de esta manera volvernos adoradores en espíritu y en verdad, comprendiendo que la adoración es servicio. Y le damos gracias, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mateo 27, 27 dice la Escritura: entonces los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la compañía alrededor de él. Habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha pusieron una caña. Se arrodillaron delante de él y se burlaban de él, diciendo: ¡Viva, Rey de los judíos! Cuando se habían burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a él le colgaron al peñasco de la cruz. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso beber. Después de crucificarle, repartieron sus vestidos, echando suertes. Pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le insultaban, meneando sus cabezas. Y diciendo: el pueblo de mí vas a templo y a los reyes, sálvate de ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, aún los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora que creemos en él. Ha confiado en Dios, que lo libre ahora si lo quiere, porque dijo: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la 6ª hora descendió una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9
de los que estaban allí le oyeron decían: este hombre llama a Elías. Y al instante, corriendo, uno de ellos con una esponja la empapó en vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a salvarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, las cosas que habían sido hechas, creyeron plenamente verdaderamente que este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y María de José. Hasta ahí llegamos. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Hermanos, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. A la misma hora que los levitas, en ejercicio de turno de servicio en el templo, sacerdotes levitas sacrificaban un cordero todos los días del mundo, durante 1400 años, menos los 70 años que el templo estuvo destruido. A las 9 de la mañana se degollaba un cordero. Era la ley ceremonial. Llegaba un levita, degollaba el cordero y recogía la sangre. Esa sangre tenía que ser usada pintando los cuernos del altar donde se degolló con sangre. Luego la sangre recogida se llevaba al altar del incienso y con esa sangre se mojaban los cuernos, que son 4, del altar del incienso que está en el lugar santo. En ese altar también la víctima era quemada y con las brasas del holocausto se tomaban brasas y se llevaban al altar del lugar santo para quemar el incienso y que el incienso llenara todo el lugar santo y el lugar santísimo con un aroma único, un olor grato. Esto tenía que hacerse con precisión de perfección. Si no se hacía bien, caía el juicio de Dios. En la misma forma, a las 9 de la mañana, Jesús fue crucificado en la cruz, con precisión del relojero. Él fue crucificado y los que lo crucificaron no sabían lo que estaban haciendo, no entendían lo que estaba pasando. Cada quien tenía una opinión diferente. Los judíos lo condenaron por blasfemo. Los romanos lo condenaron porque recibieron una orden, eran empleados, eran soldados. El procurador dijo que lo crucifiquen, si eso es lo que quieren, hagan lo que quieran, no me interesa. Me lavo las manos y chao. Y Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Pero antes de crucificarle, a él le humillaron. Para un oriental, la peor humillación que hay, no sé si ustedes vieron un video que una vez fue un escándalo mundial, cuando una mujer soldado en Irak
comete un error brutal de desnudar a un musulmán. Para el musulmán, ese acto era insoportable. Eso fue un escándalo mundial, no sé si lo recuerdan. Y esa mujer fue procesada penalmente y está en la cárcel, porque ella cometió algo que no se hace con un oriental. Para un oriental estar desnudo, exhibido públicamente, es una humillación a ultranza. Pues para que usted lo entienda, el Señor Jesús fue desnudado de toda su ropa, completamente. Y fue humillado en esta forma porque todos los soldados llegaron para humillarlo en esta forma, viendo sus genitales. Esta fue la humillación más espantosa en lo moral que el Señor Jesucristo recibió de los romanos. Y después de desnudarle, le echaron encima un manto de color escarlata. Para que usted lo sepa, el color escarlata es el color de Lucifer, el color del diablo. El diablo aparece en Apocalipsis como un dragón escarlata, ese es su color. Y a Jesús lo humillaron poniéndole el manto del diablo. Los soldados no sabían lo que hacían, pero el diablo estaba conduciendo aquella orquesta de humillación. Los estados que Jesús pasó de humillación son una humillación absoluta. Él fue humillado en toda la humillación que es posible. Siguieron humillándolo, entretejiendo una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha le pusieron una caña. En vez de un cetro de rey, una caña sin valor. En vez de una corona de oro, una corona de espinas. Se arrodillaban delante de él y se burlaban diciéndole: Rey de los judíos. Un rey con corona de espinas. ¿Dónde ha visto usted un rey con corona de espinas? ¿Cuánto creen que Jesús es rey? Amén. Pero es rey sin corona, porque lo coronaron con corona de espinas. Y escupieron en él. ¿Ve? Otra ofensa que un oriental no acepta es que alguien le escupa la cara. Cuando a alguien se le escupe la cara en Oriente, es que esa persona es un blasfemo, un maldito, alguien que usted está rechazando al máximo. ¿Cuántos los han rechazado? Todos hemos sufrido el rechazo. Pero a Jesús lo rechazaron al máximo, porque a Jesús le hicieron un proceso de rechazo total, que significa que cuando el sumo sacerdote lo escupió de primero, todo el Sanedrín tenía que escupirlo. Imagínense cuando le tocó a Nicodemo y a José de Arimatea, tenía que hacerlo. Era la ley. Aunque ellos no lo hicieron con su corazón expresándole, pero era parte del Sanedrín y tuvieron que hacerlo. Bueno, como ustedes ven, los soldados hicieron lo mismo. Escupir en el Oriente a una persona en la cara es una humillación espantosa. Versículo 31, cuando se habían burlado, se burlaron al máximo. Pero aquellas burlas no provocaron en Jesús resentimiento, no provocaron odio, no provocaron amargura ni sentimientos de revancha. La santidad de Jesús fue puesta a prueba, su carácter fue puesto a prueba. Y él no pecó en nada en ese proceso de burla y humillación. Verso 31, cuando se habían burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y le llevaron para crucificarle. Después de haberlo flagelado sin piedad.
Recuerde que la ley judía y la ley romana tienen límites al castigo, pero a Jesús le dieron ilegalmente. Y además con él usaron un látigo que no se usa con ningún condenado, que es el látigo de 3 puntas, y en cada punta tiene unas conchas que son sumamente filosas, que se entierran en la carne y donde usted jala el látigo, arranca. O sea que Jesús fue literalmente pasado por los dolores humanos máximos. Él no se quejó, no dijo, ay, pobrecito, nunca. Él sufrió nuestros dolores. Eso que le hicieron a Jesús es lo que me tenían que hacer a mí. Digan todos, me lo tenían que hacer a mí. Porque es el castigo por el pecado. El pecado es una ofensa infinita a Dios. Y como tal merece el castigo máximo. Pero aquí Jesús, sin haber cometido él ningún pecado nunca, ni cuando fue humano, ni antes de ser humano, él recibe en su cuerpo humano el castigo por el pecado que él no cometió, que cometió Adán, que nosotros hemos cometido. Porque él es el sustituto judicial, aceptado por el Padre. No podía haber un sustituto diferente. Si ponemos a Moisés en la cruz, el Padre no acepta. Si ponemos a Salomón, menos. Si ponemos a David, no pasa la prueba. A Daniel tampoco. A Job no pasa la prueba. Noé, ninguno. Elías, ninguno. Eliseo, ninguno. Nadie puede ir a la cruz en mi lugar. Nadie. Porque la persona que iba a la cruz a sustituirme tenía que ser sin defecto, sin pecado, santo, sin mancha, para que el Padre acepte la sustitución y la ofrenda voluntaria, porque también tenía que ser voluntario, no podía ser obligado. Jesús fue voluntariamente hasta la cruz. Y él dice aquí que mientras salían hallaron un hombre llamado Simón, y a este lo obligaron a cargar la cruz. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota, que significa en español calavera, ese monte tiene forma de calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo, que es mirra. Es un vino que las mujeres preparaban para darle a los condenados a la cruz, condenados a muerte. Usted toma esa mezcla y usted se le mitiga el dolor, no se le quita, pero se le alivia un poco. Pero dice que Jesús, cuando lo probó, no lo quiso beber. ¿Por qué Jesús no bebió este anestésico? Porque Jesús quería sufrir, plenamente consciente, el castigo por el pecado. ¿Y por qué él? ¿Sería que él era masoquista? No, es que tenía que ser así, porque él está pagando un juicio por el pecado. El pecado es una ofensa contra Dios, del cual sigue un estado de enemistad. Y la reparación de la ofensa tiene que ser a la altura. Y Jesús tiene que complacer las demandas judiciales de la justicia divina debido a la ofensa que ocasionó el pecado. Y Él tenía que sufrir nuestros dolores. Tenía que soportar todo aquel flagelo doloroso. Él fue crucificado a las 9 y permaneció vivo, vigoroso y consciente hasta que Él mismo entregó su vida a las 3 de la tarde. 6 horas de agonía, con el sol más
candente, con un ambiente lleno de polvo y areniscas. Imagínense la incomodación que produce ese ambiente en heridas abiertas, el dolor. Los sufrimientos de Cristo son tremendos. Y sigue diciendo que después de crucificarle, repartieron sus vestidos echando suertes y sentados le aguardaban allí. Pusieron en su cabeza un letrero que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces viene otra humillación. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a la izquierda, uno a la derecha. Esto significa que el que está en el centro es el peor. Jesús es, a los ojos de la justicia humana, peor que aquellos dos ladrones, que en realidad esos dos ladrones representan la humanidad. Ese es el lugar que debemos ocupar nosotros, una cruz, donde paguemos lo que hemos hecho. Pero Jesús quiso tomar nuestro lugar. Pero Él fue humillado de esta forma, que Él fue tomado como el peor delincuente, como peor que Bin Laden, peor que Adolf Hitler. Jesús fue, a los ojos de la justicia humana, el peor de los delincuentes, el hombre más perverso y malo de este mundo, y tenía que llevar un castigo de este nivel. Verso 40, diciendo: tú que derribas el templo en 3 días lo edificas, si eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan quién le dijo primero a Jesús esto? Satanás, en la tentación. Si eres el Hijo de Dios, le decían, desciende de la cruz. ¿Quería Jesús descender de la cruz? A ver, no los oigo. No. ¿Qué pasa si Él desciende de la cruz? Nosotros quedamos sin redención, como los demonios. Quedamos condenados al infierno, sin esperanza, sin escapatoria. Es necesario que Jesús se beba el dolor, la agonía, que Él dure las 6 horas en la cruz y que Él sufra plenamente consciente cada una de las humillaciones, del escarnio, de las ofensas y de la humillación moral de verlo desnudo. Verso 41, de igual manera unos principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de Él y decían: a otro salvó y a sí mismo no puede. ¿Podía Jesús salvarse de la cruz? Sí. Pues claro que podía. Él es todopoderoso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es solo que no quería. Verso 43, ha confiado en Dios que lo libre ahora si le quiere, porque dijo: soy el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús dijo la verdad? Amén. También los ladrones que estaban crucificados con Él le injuriaban de la misma manera. Y ahora viene el 45, desde la 6ª hora, 3 horas después de que fue crucificado, a las 9, a las 12 del día, que es la 6ª hora, sucedió algo imposible. Se eclipsó la luz y vino una oscuridad mundial de 3 horas. ¿Existe un eclipse de 3 horas? No existe. ¿Existe una estrella como la que guió a los magos? ¿Se acuerda que los magos dijeron: hemos visto su estrella en Oriente, y la estrella los guió a donde estaba el niño? ¿Existe una estrella así?
No existe. Fue creada para eso. Igual como aquellas 3 horas fueron para mostrar que lo que estaba pasando era que así como la estrella de Belén alumbró la oscuridad de la noche, así la claridad del día fue vuelta a oscuridad por 3 horas. Y aquí empieza a suceder algo que conmueve a todos los burlones y a los verdugos, que hace que la gente empezó a darse por el pecho, dándose media cuenta de que habían cometido un error gravísimo, participando en la ejecución del Señor, burlándose de Él, pensando mal de Él. Dice que desde la hora sexta descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la novena, que es a las 3 de la tarde. Como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que significa en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús sufre por 3 horas la muerte segunda. La muerte segunda es peor que la muerte primera. Si usted le ve la muerte primera, que es la que conocemos nosotros cuando alguien se muere, esa no es nada. La muerte segunda sí es grave, porque de la muerte segunda no hay solución. La muerte segunda es la separación de Dios absoluta, el carecer absolutamente de todo bien por la eternidad. Esa es la muerte segunda. Y Jesús sufrió esa muerte en su agonía, pero esas 3 horas fueron las más terribles, fueron las horas que Él pidió en Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí esa copa. Porque en ese momento Jesús aquí ni siquiera puede llamarle a Dios Padre, porque el Padre le dio la espalda, porque el Padre no puede verlo, no lo soporta, porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, y Dios no soporta ver el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En este momento Jesús hace una exclamación, pero ya no puede llamarlo Padre porque está solo en la cruz. El Espíritu Santo le dio la espalda. El Padre le dio la espalda, está solo. Lo que nunca le sucedió en la eternidad. Él que mantuvo una comunión íntima con el Espíritu y con el Padre por toda la eternidad, está separado. Está sufriendo algo que nadie ha sufrido: la muerte segunda. Pero vea qué dice la gente. Cuando algunos de los que estaban allí lo oyeron, decían: vea la mentalidad del ser humano y el criterio, el juicio. Este hombre llama a Elías. ¿Era eso lo que estaba haciendo Jesús? No, Jesús no estaba llamando a Elías. Pero los que estaban ahí dicen: el hombre está llamando a Elías. Y todavía lo que es peor, uno de los soldados corrió con una esponja llena de vinagre, la puso en una caña y le daba a beber. De los 4 verdugos había uno que era flemático, uno que sintió de pronto compasión y actuó y quiso aliviarle la agonía. Eran 6 horas ya de agonía. Pero otros le decían: no le hagas, déjalo, veamos si viene Elías. ¿Cuándo Jesús llamó a Elías? Jesús está hablando en arameo para referirse a algo espantoso, que el Padre ya no es el Padre de él, lo abandonó.
Eso es lo que nosotros debimos haber sufrido. El abandono del Padre, del Espíritu Santo y también del Hijo. Y ser enviados al lago de fuego que arde con azufre, porque nosotros hemos pecado. Digan todos, hemos pecado. Hemos hecho lo malo. Pero Dios, en su amor, envió su Hijo en semejanza de carne del pecado. Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne de Jesús, para que todo aquel que en Él cree ya no se pierda, sino que tenga el perdón y en consecuencia la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero analice usted, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera estado ahí oyendo a Jesús decir Elí, Elí, lama sabactani? ¿Hubiera pensado como esta chusma? Decían, déjelo a ver si viene Elías, está llamando a Elías. La gente no puede pensar bien, no puede entender bien, no tiene conciencia de lo que está pasando en realidad. Lo que está pasando ahí es un juicio divino sobre el pecado, que no se volverá a repetir en toda la eternidad, porque el juicio por el pecado terminó exitosamente y ya no hay más juicio por el pecado, de manera que el pecado es cosa juzgada. Y ahora se abre la puerta de la gracia para todo aquel que en Él cree. A los que le recibieron y creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados ya no criaturas de Dios, sino hijos de Dios. Amén. Amén. De inmediato, 49, pero otros decían, deja, veamos si viene Elías. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. ¿Usted ha visto una persona cuando se va a morir? Una persona cuando se va a morir ya está tan débil que lo que habla no se le entiende. Cuando ya una persona está agonizando, no piensa bien, no se expresa bien, ya es demasiado tarde para conversar con ella, ya no razona bien, tampoco puede hablar bien. Pero aquí Jesús en su agonía no está débil, no está loco, no está hablando que no se le entiende. Verso 50, clamó a gran voz. ¿Cómo va a clamar a alguien agonizando a gran voz? Significa que todavía tiene vigor, fuerza, y entregó el Espíritu. Generalmente la persona que se muere clava el pico, ¿verdad? Pero Jesús inclinó la cabeza primero y luego clavó el pico, para mostrar que Él estaba entregando su vida voluntariamente, porque Él todavía tenía fuerzas y vigor. Jesús era un hombre sumamente fuerte, porque Él como carpintero había desarrollado una tremenda fuerza, dado que el carpintero en aquella época tenía que ir al país vecino, que es el Líbano, a cortar la madera, y tenía que jalar al hombro, porque no había recursos para pagar un flete. Tenía que ser jalada al hombro, y por eso el carpintero era un hombre sumamente fuerte. Y Jesús tenía el vigor de gritar a gran voz y entregó el Espíritu. ¿A qué hora? Exactamente a la misma hora que el sacerdote levita degollaba el cordero en el altar del templo. Se suponía que este sacrificio de Jesús, alguien debió haber recogido los 6 litros de sangre y llevarlos al templo y bañar los cuernos del altar de bronce con esa sangre, entrar al lugar santo y bañar los cuernos
del altar de oro del lugar santo y rociar la sangre sobre la tapa del propiciatorio. Pero nada de esto se hizo. Ningún levita ni sacerdote tenía interés en recoger sangre de Jesús, porque ellos creían que era un blasfemo, un falso profeta, un falso maestro, un engañador. Y lo condenaron por eso. Entonces, si no se hicieron las cosas bien, ¿a dónde se iba a ofrecer esa sangre? No se ofreció en el templo de Herodes. Esa sangre se ofreció en un templo que está en el cielo, que pocos han visto. Amén. Donde hay ahí un sumo sacerdote que oficia por la eternidad. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Ahí en un altar de oro. El altar de la tierra es de bronce, porque eso significa que Cristo tenía que morir en la tierra. Pero el altar del cielo es de oro, significa que la sangre de Cristo tenía que ofrecerse en el altar de oro, no en el altar de Herodes, no por un levita, sino que tenía que ser ofrecida por el verdadero sumo sacerdote, en el verdadero templo. Cuando la sangre se derramó en el altar de oro, el Padre dijo y el Espíritu Santo: es suficiente, el juicio está terminado, ya estamos satisfechos, no hay que hacer nada más, el pecado ha sido perdonado. Y el Espíritu Santo pronuncia: nunca más me acordaré de sus pecados. Y el Padre también emite la misma sentencia: como está lejos el oriente del occidente, haré alejar de ustedes sus rebeliones. Echaré a lo profundo del mar sus pecados. Los voy a poner en mis espaldas para no verlos. El juicio por el pecado terminó. La sangre de Jesús se ofreció en el altar del cielo y el Padre dijo: está complacida la justicia, me siento bien, ahora puedo amar a los pecadores. Y empiezan las mujeres a predicar, que fueron las primeras, para que se cumpliera la profecía del rey David. Las mujeres salieron a predicar la noticia de que Jesús resucitó de la muerte. La muerte no pudo con él. Sucedieron además de la oscuridad otras cosas. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Yo exactamente ahorita no recuerdo, pero ese velo no era un velo como el que usted conoce, ni en la cortina de su casa. Ese velo tenía un grueso que era más o menos como este grueso. O sea, es imposible que un ser humano pueda romper el velo de abajo para arriba, menos de arriba para abajo, porque es un velo tan grueso que no puede ser rompido, ni con dos bueyes, jalando uno para un lado y otro para abajo. Es un velo gruesísimo, y el velo se rompió en dos, indicando, imagínense el susto que se llevó el sacerdote que estaba sacrificando el cordero cuando vio el velo abrirse, y quedó el arca de Dios a la vista. La tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron, y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí hay una pequeña resurrección de muertos cristianos que salen con cuerpo glorificado del cementerio. ¿Qué le parece? ¿Cuánto da gloria a Cristo? Amén. Y lo que es más, fueron a visitar a la gente que conocían y le dijeron: acuérdese que yo me morí, aquí estoy bien vivo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue eso? Es que yo creo en Cristo y ya Cristo murió
no se ha dado cuenta que acaba de morir y resucitó. Y este milagro de la resurrección de este grupo de muertos que Pablo llama las primicias, con las cuales Jesús subió al cielo en un desfile victorioso, este milagro ocasionó, o por así decirlo, ocasionó el impacto Lázaro. El impacto Lázaro fue que Lázaro murió y estuvo 4 días muerto y resucitó a la voz de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús lo que habla se hace? Amén. El impacto Lázaro fue que estos hombres produjeron el efecto Lázaro, que se regó la bola de que los muertos se habían salido del cementerio y que andaban predicando. Las mujeres y los muertos, imagina, la noticia corrió como polvo. Muertos predicando y mujeres. Verso 54, cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús, ¿quiénes eran? Los verdugos, ¿verdad? Cuando se crucificaba a alguien tenía que haber un centurión, que es un jefe de 100, y 4 verdugos. Dice aquí que los verdugos y el centurión vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. La historia cuenta que este centurión abandonó el trabajo, se filtró a la reunión de Galilea, vio a Cristo resucitado, habló con él y Cristo lo mandó como pastor a Roma. Y fue el primer pastor de la iglesia de Roma, el mismo que lo mató. Pero fue el primero que dijo: verdaderamente este era el hijo. Pero es que como no iba a verlo con lo que pasó, la oscuridad primero. Las rocas se partieron. ¿Dónde ha visto usted? ¿Usted ha visto en su vida que las rocas se partan? Ustedes no lo hemos visto. Fue algo tremendo. O que los muertos del panteón se levanten y vengan a visitar. Que entre un muerto aquí a la iglesia. ¿Ah? Y que venga y pida la palabra para dirigirse a ustedes. ¿Ah? Pues esto lo vivieron los judíos, hermanos, ¿verdad? Estaban allí muchas mujeres mirándolo desde lejos. ¿Por qué las mujeres lo miraban desde lejos? Porque Jesús estaba con los genitales expuestos, y esto era acercarse a él por las mujeres, era aumentar la humillación moral. Entonces ellas, por esa razón, aunque ellas hubieran deseado llegar y abrazar los pies o decirle unas palabras de consuelo y de ánimo, ellas se conservaron de lejos para no aumentar la carga moral que el Señor Jesús sufrió siendo exhibido completamente desnudo. En su humillación no se le hizo justicia. Estas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndolo. Estas mujeres eran adoradoras de verdad. Y ellas se convirtieron y se dedicaron a cuidar a los discípulos y al maestro. Y ellas eran las que pagaban los gastos del campamento. Las mujeres de esta comitiva eran mujeres muy ricas. María Magdalena era una mujer multimillonaria. Había hecho dinero vendiendo su cuerpo. Era la mujer más linda de esa época en todo el mundo. Y ella vendía su cuerpo carísimo y se hizo multimillonaria. Y ella financió la operación de Cristo. Y también esta mujer, la mujer de Chuza, era multimillonaria. Y ella también financió los gastos. Imagínense, la comitiva de Cristo eran a veces cientos de personas. Había que darles comida, alojamiento, lavarles la ropa, en fin. Era algo carísimo, y ellas, sirviéndole, adoraban al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entre ellas se encontraban María Magdalena, fue la primera que vio a Jesús
resucitado. Su llanto hizo que Jesús, cuando iba para el altar del cielo, se devolviera. Y para consolarla le dijo: María, ¿para qué me llama? ¿Qué es la cosa? ¿Qué tanto llanto? Y ella, donde lo vio, se tiró y le abrazó los pies, y Jesús le dijo: no me toque todavía, porque yo no he ido al Padre y yo tengo que presentarme limpio. Y usted me puede echar un poco de polvo del suelo y me ensucia, ¿verdad? Y Jesús se fue luego al altar del cielo a ofrecer su sangre para completar la justicia divina y darnos a nosotros el perdón de los pecados. Y aquí concluimos el mensaje. Pero yo quiero decirles algo, hermanos. Muchos de nosotros podemos ser llamados ingratos. Jesús dio 6 horas de su vida en una semana, colgado en un madero, agonizando, y lo hizo con gozo y gusto. Y a nosotros a veces se nos vuelve una carga venir al culto, venir al instituto, venir a servirlo. Esto no está bien. Jesús hizo eso lleno de disposición. Él lo hizo amándonos. Y yo un día, meditando sobre esto, yo me pregunté, bueno, voy a imaginar que solo yo existo. Y entonces yo pregunto: Jesús, si solo yo existo, ¿habría venido usted a la cruz por mí? ¿Qué cree que me respondió? Sí. Que sí. Eso provoca en mi corazón una gratitud que no tenía. Si Él hizo eso, ¿qué no debo hacer yo por Él? Como les digo, a un oriental, cuando un oriental dice yo creo en Jesús, eso significa que lo va a adorar, que lo va a servir. Cuando un occidental dice yo creo en Jesús, la mente se le enreda y no comprende que creer en Jesús es adorarlo. Usted no se salva por creer en Jesús, se salva por adorarlo. Porque el Evangelio eterno lo que demanda es: adoren al Hijo. Esa es la orden del Padre. Adoren al Hijo. Entonces tenemos que reflexionar. Si Él hizo eso por nosotros, ¿qué no debemos nosotros hacer en gratitud por Él? Especialmente que tenemos órdenes de Él, como son cumplir el ministerio de reconciliación, predicar el Evangelio a toda criatura, prepararnos para ello y disponer el corazón. Un día en los Salmos dice proféticamente Jesús: mi corazón está dispuesto. Y Él se fue y se bebió esa agonía. Usted no tiene una idea de lo que Él le dolió, lo que Él sufrió. Fíjese que Jesús, en aquella agonía, ya no tenía los mismos fluidos en el cuerpo, y los párpados de los ojos rasgaban los ojos porque no tenían suficiente líquido. La lengua se le pegó al paladar porque ya estaba deshidratado. Era tal la sed de la deshidratación que la lengua se le pegó al paladar. Los dolores de Cristo son inimaginables para nosotros. No podemos entender bien qué fue lo que Él hizo en la cruz, qué fue lo que sufrió. Pero el sufrimiento máximo de Él fueron aquellas 3 horas de muerte segunda, donde toda la tierra se llenó de un fenómeno que no se puede explicar, un eclipse de 3 horas, total de sol. Un fenómeno como el de la estrella de Belén, en el cual Dios hizo algo fuera del orden para mostrar que algo estaba pasando. Amén. Amén. Hermanos, para esta semana les pido que lean Romanos
del capítulo 11 hasta el final. Y que usted medite lo que Pablo aconseja de cómo se debe servir en la iglesia local y al Señor en la comunidad. Y quiero decirles que los cultos evangelísticos arrancan de este lunes en 8. El primer culto va a ser en la casa de doña Isa. Y necesitamos voluntarios para el culto de martes y miércoles. ¿Por qué lo hacemos de hoy en 8? Para que tenga suficiente tiempo de invitar inconversos, porque lo que estamos haciendo es agotando Jerusalén para avanzar hacia Judea y Samaria y a lo último de la tierra, para ayudarles a que usted agote su Jerusalén. Entonces necesitamos que alguien ofrezca su casa para hacer el culto de este martes en 8 y de este miércoles en 8. El miércoles doña Azucena. El martes, ¿quién? Giovanni. Entonces ya tenemos el lunes doña Isa, el martes Giovanni, el miércoles doña Azucena. Recuerden que esto lo hacemos ya con razones evangelísticas. Lo primero era consagración, lo segundo, evangelización. Amén. Bueno, hermanos, yo sé que todos están un poco deshidratados, están un poco cansados y necesita recuperarse. Y solamente les digo esto, reflexión.